Bueno, hoy vamos a arrancar hablando de todo lo que pasó el viernes pasado en estas marchas del 8 de marzo que salieron las mujeres para reivindicar varios de sus derechos, derechos que acompañamos desde acá, desde la mesa ancha, nosotras como mujeres, Juana, pero que terminaron en ciertos hechos también de vandalismo y una reacción del ESMAD que pidió el presidente de la República investigar. Y Juana, yo quiero arrancar por usted porque usted, por supuesto, digamos, es la voz feminista de esta mujer y se reconoce como feminista. Y viendo todo esto, ya conociéndose hoy que además estas mujeres incluso le lanzaron fuego a gestores sociales que estaban allí en la marcha, yo quiero preguntarle, ¿cuál es el límite de una movilización social? ¿Está bien el vandalismo dentro de una movilización social? Más allá de los derechos que se reivindican. Entonces, hay una cosa fundamental y es que dentro de estas movilizaciones, estas marchas que son, y no podemos olvidar que son espacios y el 8M para celebrar nuestros derechos, celebrar nuestras reivindicaciones y nuestras luchas como mujeres en un país totalmente machista en el que tenemos un feminicidio cada 2 días. Hasta ahora esas son las cifras. Entonces, el vandalismo, o sea, no se puede generalizar que la marcha fue una marcha llena de vandalismo cuando son pequeños grupos de 2, 3 mujeres. O sea, 2, 3 mujeres contra un grupo como el ESMAD, estamos viendo. Entonces, para reprimir a esos pequeños grupos que, por ejemplo, están rayando, grafiteando, haciendo fogatas, se reprime a las mayorías que salen a marchar de manera feliz, alegre, a reivindicar sus derechos, porque es el único espacio que tenemos realmente las mujeres en Bogotá para salir y encontrarnos solo nosotras. Son espacios además no mixtos, en los que también las mujeres van, mujeres embarazadas, mujeres con sus niños, sus familias, porque esa es la idea, ¿no? Salir a reivindicar nuestros derechos. Siempre en todas las marchas, lastimosamente, ha habido grupos que recurren a algunas acciones violentas, pero son pequeños grupos, entonces no se puede decir que es la mayoría. Ahí lo que entra es el debate una vez más del ESMAD. ¿Qué va a pasar con el ESMAD? Porque le hayan cambiado el nombre, no deja de existir. Entonces, el ESMAD, ¿cuál es el límite también del ESMAD y de las fuerzas del orden para poder controlar a las personas que llevan a cabo esas acciones violentas que claramente no representan a las mayorías? Pero, Juana, digamos, el reporte que entregan hoy las autoridades es que el ESMAD, por ejemplo, allí en la Plaza de Bolívar lo que hace es intervenir en el momento o minutos después de que ellos lanzaran fuego a una gestora social. No entiendo. Es decir, el ESMAD está primero con una presencia disuasiva, que puede ser criticable, pero ingresa o, digamos, actúa solamente después de que se presenta esta agresión. Pues no entiendo cómo no intervienen directamente en esa agresión, ¿no? Que es lo que deberían haber hecho, haber extraído a esas personas en ese momento y dejar que la celebración continuara para el resto de mujeres, porque lo que hicieron fue reprimir la integralidad de la marcha en la Plaza de Bolívar, apagar las luces y que además muchas mujeres que están ahí presentes sintieran miedo y pánico. Para ser un poquito autorreflexivo, ya para terminar con Juana, ¿no debería también la misma marcha, digamos, por supuesto, reconociéndola, respetándola y sabiendo que compartimos muchos de sus principios con ella también de rechazar este tipo de cosas que se presentaron dentro de su marcha? ¿También no hay una ausencia de autocrítica? Creo que muchas mujeres se metieron y estuvieron ahí llamando a que sea una marcha pacífica, ¿no? Que esa es una de las reivindicaciones del feminismo, ¿no? Sí. Que sean marchas pacíficas, seguras y tranquilas para que todo el mundo pueda participar. Sí, Julio. ¿Qué esperamos del ESMAD? ¿Qué esperamos de los agentes del ESMAD? O sea, vamos a poner en las movilizaciones unos señores a controlar la violencia, pero si los agreden, ¿cómo pueden actuar? Yo creo que esa es una pregunta difícil, sobre todo en este ambiente de hostilidad y de caos que hay en las marchas y en las manifestaciones. Pues es muy fácil desde un escritorio decir, no, es que debieron haber actuado de esta otra manera, pero la especificidad de la situación, si los están agrediendo, sacan, como dice Juana, extraen a una persona de la marcha, pero las otras personas que están en la marcha también reaccionan con violencia. Todos sabemos que la violencia escala muy fácil en cualquier situación, no es, venga, señora, sálgase acá, eso genera reacciones. Feministas no, y eso yo no está creo que comprobado yo en no todas creo que eso tenga partes. que ver con mujeres, hombres, esto es Sí un tema. tiene que ver, Julio. Yo creo que es un tema del Sí comportamiento tiene que ver. humano. Cuando te agreden, reaccionas, se escala la violencia. La violencia se escala muy fácil. Te digo una Los cosa, agentes la del- violencia entre hombres y mujeres y la expresión de la violencia de los diferentes géneros no es igual. Por algo los hombres Aquí se hay- matan más entre hombres y nos matan más hombres a mujeres. Vimos- Esto en todos los estudios de la violencia está comprobadísimo. Y yo digo, ¿qué es lo que esperamos del ESMAD? Que no hagan nada cuando están destruyendo, rayando, dañando la propiedad privada. Pues hombre, a ver, si eso es lo que decidimos, que los ciudadanos queden a merced de cualquier marcha, no hablando específicamente de la marcha feminista, de cualquier otra marcha,
pues que lo digamos claramente y que le digamos a los ciudadanos, no podemos hacer nada porque tenemos que estar a merced de lo que quieran hacer los marchantes. No creo que esa sea la ¿Sabe ruta. que a propósito de eso me escribía un policía y a propósito de esa situación tan difícil en la que están los policías, porque es que detrás de un uniforme del ESMAD también lo que hay es un ser humano, incluso hay mujeres que también pertenecen al ESMAD y dice, qué difícil que es para nosotros. Nos mandan a un lugar, es que nosotros no decidimos a dónde ir. Donde nos reciben con ataques. Lo que nosotros hacemos es por una orden. Y tercero, lo que recibimos del otro lado es pues irrespeto, pero además una falta de apoyo de la institucionalidad, porque entonces no hay nadie que salga a defenderlos, a explicarlos, sino que además permanentemente, y no por este episodio específico, digamos en esta conversación que tuve con este policía, por este episodio, no por este episodio específico, pero digamos que por parte del presidente de la República, que debería estar como incitando al respeto a la policía, lo que está haciendo es investiguémoslos y pone a prueba y contradice todo lo que realmente ellos están haciendo. Jorge Iván. Pues a ver, escuchando las declaraciones del alcalde Galán, yo creo que, como diría el defensor del pueblo, eso salió mal, ¿sí? Yo creo que no es una marcha cualquiera. O sea, yo creo que la marcha del 8M, la marcha de las mujeres no es una marcha cualquiera, la preparación tiene que ser distinta. Por ejemplo, yo creo que hoy lo que llaman el UNMOD tiene que estar compuesto por muchísimas más mujeres que hombres. El alcalde reconoció, por ejemplo, que el tema de la iluminación de la plaza no ayudó, el tema de haber cerrado 3 de los puntos de salida no ayudó a la evacuación cuando empezaron. Hubo aturdidoras y gases que no dicen que es gases lacrimógenos, pero que sí pueden afectar. El propio alcalde reconoció que eso había que revisarlo. Entonces yo creo que era una prueba de fuego importante para la alcaldía, la primera marcha, digamos, significativa, y creo que no hubo la suficiente preparación, no pasó la prueba y se tiene que centrar a reflexionar a ver cómo manejar eso, porque insisto, la marcha del 8M es distinta, hay detrás de eso una indignación legítima de las mujeres, el tema del feminicidio y otra serie de cosas. Yo creo que eso debe prepararse de mejor manera. Lo que sí es que ya el presidente no es responsable de nada de lo que haga el ESMAD, a diferencia de lo que pasaba antes, ¿no? Claro, porque es que el ESMAD lo ordenan sacar los alcaldes, no el presidente. Antes todo era responsabilidad del presidente. Cualquier la responsabilidad legal del ESMAD es del alcalde. Los alcaldes de izquierda de Bogotá, Cali y Medellín no tienen nada que ver. Bueno, en otra oportunidad debatiremos el cambio de los discursos frente a las movilizaciones sociales. Nos tomamos gran parte de este bloque para hablar del tema de las marchas del 8M, así que nos queda un comentario muy rápido sobre el otro tema que vamos a tratar acá, y es Gustavo Bolívar, quien ayer en una entrevista muy suelta con nuestro director José Manuel Acevedo hablaba incluso de paz, de hacer las paces a través de las redes sociales, pero que hace algunos días llamó basura humana a una persona que trabajó aquí también, que estuvo en la mesa ancha, que es Daniel Briceño, hoy concejal en la oposición. ¿Será que prosperará esta denuncia disciplinaria que ya anunció Daniel Briceño contra Gustavo Bolívar? Pues a ver, no es la forma de llamarlo. Yo rechazo, digamos, no solo en lo personal, sino esa no es la forma de expresarse un servidor público. Yo insisto en que Gustavo Bolívar puede ser muy buen político, sí, es un buen activista del pacto histórico, pero yo no creo que Gustavo Bolívar esté capacitado para una responsabilidad en el servicio público. Lo demostró en el Congreso, donde quizás la deliberación hace parte del mood, pero cuando ya tiene que tener responsabilidades al frente de una entidad como el DPS, este tipo de declaraciones demuestran que no está preparado para el servicio público y es un error haberlo nombrado allí. Y lo estábamos discutiendo un poco por fuera de cámara, ¿no, Juana? Decencia y capacidad. Sí, exacto. Es muy triste que hayamos llegado a esto, ¿no? Que toca nombrar o buscar a alguien que no sea corrupto. Después, además de los antecedentes que tiene el DPS con Pierre García y todos estos líos corruptos tan terribles que ha habido el DPS. Entonces, que uno termina diciendo, no es tan terrible, ¿no? Porque es un tipo decente, Gustavo Bolívar. Pero sí, total rechazo a sus declaraciones frente a nuestro excompañero de la mesa ancha, Daniel Briceño. Pero no es que porque todavía no seas tenemos un gran compañero, aprecio, ¿no? es que esa no es la forma de referirse. Un servidor público no puede tratar así absolutamente a nadie, y pues yo si no escondo mi cariño a Daniel. Gravísimo el escalamiento verbal del gobierno, cada vez más despectivo, cada vez más violento con miembros de la oposición, más con Daniel, que tiene una posición tan visible. Esto realmente pone en peligro la vida de personas como Briceño, porque si a uno lo llaman basura humana, ¿qué es lo que va a entender
personas violentas en la calle. ¿Qué toca hacer con la basura? Pues hombre, esto es de verdad muy grave. Yo creo que hay que ponerle mucho cuidado al lenguaje, a las formas que en la sociedad importan y más de la forma como se expresan altos funcionarios del Estado. Y sobre todo ahora que es un funcionario que no tiene el fuero congresional, entonces sí podría prosperar esta denuncia disciplinaria. Ahora vamos a hablar de esa meta de erradicación que se fijó para este año el gobierno nacional, 10.000 hectáreas de cultivos ilícitos, una cifra nunca antes vista por lo baja. Hemos tenido incluso cifras de metas de erradicación de 100.000 hectáreas y hoy estamos en 10.000, pero además esto antecedido por una advertencia que hizo hace algunos días el gobierno de Estados Unidos, en donde manifiesta su preocupación por la política antinarcóticos en el país y justamente por este tema, por la erradicación. Julio César, usted arranca. Pues lo que hay que decir es que ya se había reducido 60% la meta de erradicación el año pasado respecto al 2022. Por lo tanto, esta es una reducción adicional y es la cifra históricamente más baja en metas de erradicación de cultivos ilícitos. Yo creo que el gobierno tiene que ser claro, porque si la estrategia es dejar de erradicar, que me parece legítimo, de hecho yo creo que esto es coherente con la visión del gobierno de no debería existir la guerra contra las drogas, porque las drogas deberían ser, por lo menos en el largo plazo, legales, pero mientras llega a ese escenario, en el que yo comparto esa visión de que las drogas no deberían ser ilegales, pues mientras llega ese momento, la realidad es que en el mundo y en nuestra sociedad la cocaína sigue estando prohibida y las estructuras ilegales y mafiosas se siguen financiando usando esos cultivos y por lo tanto, si no vamos a erradicar, que es prácticamente lo que está diciendo el gobierno, nos rendimos en esa tarea de erradicar los cultivos de coca, pues entonces, ¿cuál es la estrategia para enfrentar esas bandas y esas organizaciones, esas estructuras criminales que siguen matando gente, que siguen desplazando, que siguen oprimiendo a la población civil? Porque si no erradicamos, entonces, ¿cuál es la alternativa? El problema es que las estructuras criminales se siguen fortaleciendo porque están en un agosto de producción cocalera y entonces ni erradicación ni enfrentar con la fuerza pública de manera decisiva a esas estructuras, entonces tiene que haber ahí un... Claro, es que una cosa es regular el mercado de la droga, pero es que aquí estamos hablando de una parte de esa cadena, todo el resto sigue siendo ilegal, pero además, seamos sinceros, Juana, qué pena antes de darle la palabra, seamos sinceros, es que quienes controlan esa parte de los cultivos ilícitos también son los grupos al margen de la ley, que están controlando territorio. Juana. Entonces, aquí hay una cosa muy interesante que dijo el ministro Velázquez y es que se va a concentrar la erradicación en los cultivos industriales. Entonces, en lo que baja la erradicación es en la erradicación manual de cultivos y de pequeños cultivos campesinos. Esto tiene mucho sentido dentro de la estrategia del gobierno de transición de estos cultivos y de estas poblaciones campesinas que no tienen vías terciarias, no tienen cómo cultivar absolutamente nada. Entonces, mientras se implantan y se implementan estrategias sostenibles, pues el gobierno decidió concentrarse en la erradicación forzada de las grandes industrias de la coca para darles un respiro de alguna manera a los pequeños campesinos. Ahí creo que Jorge no está muy de acuerdo, ¿no? Pero ni una cosa ni la otra, porque las hectáreas de coca están en su máximo histórico. Pues a ver, a mí lo que me parece preocupante es que se tenga que anunciar públicamente la meta. Yo creo que no deberían anunciarla, simplemente el gobierno debería desarrollar su estrategia, porque si no la cumple, estaría por debajo de las expectativas. Pero a mí lo que me preocupa es que es un mensaje para los actores armados que controlan muchas de estas regiones. Dicen, entonces si la meta es esa, nosotros podemos adaptar nuestras estrategias. Además con un problema, Juana, y es que no es claro en muchas regiones, por ejemplo en Cauca, en el Catatumbo, diferenciar geográficamente los cultivos industriales de los cultivos artesanales, por llamarlo de alguna manera. Por supuesto que yo estoy de acuerdo con que no haya fumigación de cultivos, pero yo creo que sí se ha avanzado mucho en la erradicación manual y enviar el mensaje de que se va a sacar el pie del acelerador en un escenario donde sabemos que el narcotráfico es el conflicto, es el combustible del conflicto, no me parece un buen mensaje. Ese es un punto además fundamental dentro de la paz total, porque se supone que se está negociando con estos grupos armados que son los que le compran la hoja de coca a los pequeños campesinos. Entonces, de ese tema no se está hablando. ¿Qué está pasando ahí realmente? El gobierno mostró cifras buenas, es aumento también importante, como el 12% de incautación de afilos de coca y también el tema de destrucción
donde preparan toda la cocaína, que me parece que eso es Laboratorios importante. de coca, pero De es que el laboratorios, conflicto son está dos en los buenas cifras. territorios y en esos territorios en donde se está sembrando hoja de coca. Entonces también quiero preguntar, ¿cuál es esa relación entre el campesino que tiene esa alternativa económica, pero quien está detrás realmente, quién es? El Clan del Golfo, el ELN, las disidencias de las FARC. ¿No es esto darle gasolina Mari, que a ni esos siquiera, grupos al margen de ni la ley que siquiera están es ejerciendo control alternativa, territorial? Ni siquiera es alternativa. Es que no es alternativa. La única fuente económica que le llega al campesino y la única oportunidad que tiene para sobrevivir Claro, y esa de meta de subsistencia. Y ahí es donde erradicación, tiene Eso que es lo- llegar esa el meta- desarrollo que eso rural es lo- integral. que eso es lo Esa preocupante, meta de Julio. erradicación hay que compararla con el área cultivada de coca en Colombia, que supera los 230.000 hectáreas. Aquí lo que estamos hablando es que va a crecer con toda probabilidad el área cultivada, porque es más lo que se expande que lo que alcanza el gobierno a erradicar. Esa es la realidad. Bueno, Bueno, la otra pregunta es se nos acaba ver el si el tiempo. gobierno le está jugando la carta al bajo consumo y compra y exportación de cocaína. O preguntarse en también Europa y qué Estados tanto se Unidos. compensa esto con la sustitución voluntaria de cultivos ilícitos